Okay, guys. Today we are going to learn about the new topics Discover the Used to. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema que se llama o sobre el uso, cabe la redundancia de used to. Este used to vamos a ver a través de un video a ver qué significa, cómo lo utilizamos, para qué nos sirve. En sí, en el español, este used to, nosotros lo usamos para expresar acciones que solíamos hacer. Como claramente lo dice used, viene del verbo usar, del verbo use, ¿ok? Pero como está en pasado y precedido de una preposición, lo conjugamos como solía. Ok, vamos a ver de qué se trata este used to. Espérenme un momentito que no le active el audio. Okay, guys, pay attention, please. GoEnglish.tv. Used to. Do we use used to? To describe something we did in the past, but don't do now. How do we structure used to in an affirmative sentence? Subject plus used to plus verb. I used to play tennis. How do we structure used to in a negative sentence? Subject plus didn't plus used to. In negative sentences, we say used to and not used to. Plus verb. They didn't used to study. How do we structure used to in an interrogative sentence? Did plus subject plus used to. In interrogative sentences, like in negative sentences, we say used to and not used to. Plus verb. Did she used to be vegan? Examples. Example 1. I used to have a car, but now I have a scooter. GoEnglish.tv. Ok, chicos, esperen un ratito, creo que se pausó. Ben didn't used to have a girlfriend, now he does, and he's in love.
Ooh la la. Example 4. Humans didn't used to live in houses, but now they do. Okay, guys, this is all. Eso es todo, chicos. Alguien que me diga qué pudo entender con respecto a este uso del used to, algo que pudieron entender del video. Que se refería a algo pasado. Ya, que se refería a algo pasado. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pudo entender sobre el video? ¿Qué nos decía el video? ¿Qué nos mostraba? ¿Qué pudieron entender? ¿Algo más que hayan podido entender o no entendieron nada? Okay, guys. Opinions, please. Nadie más entendió nada. A ver, ayúdeme. Mariela, ¿qué pudo entender? Aunque sea un verbo, algo que haya podido entender del video. Que cada tiempo gramatical tiene una manera diferente de escribirse y usar el used to. Muy bien. Si ven que si han visto algo, si aprendieron algo. Ok. ¿Alguien más? Edison. A ver, no sé, el orden de la oración. Ya la estructura, ¿verdad? Nos mostraba la estructura que nosotros debemos de seguir al momento de usar el used to. Muy bien. Kevin. Kevin Espinosa, ¿estás ahí? Yes or no? Okay, guys. Thank you for your opinion. ¿Ya? Exactamente lo que mencionaba, ¿verdad? Nos decía Carmita que este used to, según lo que pudo entender en el video, nos sirve para hablar sobre acciones pasadas. Exacto. Pero ¿qué tipo de acciones nos dice? Como por ejemplo, nos dice used to es un verbo modal que se utiliza para referirnos a acciones pasadas que ya no suceden en el presente. ¿Ok? Entonces, para eso utilizamos el used to. En sí viene del verbo use, que es el verbo usar, pero más la preposición del to o más el uso del to, nos da o significa, o en el español equivale a solía. Porque como nos dice, está seguido por el infinitivo o el pretérito imperfecto del indicativo, es decir, en el español, que ya hemos de recordar estos tiempos del español, ¿verdad? En sí hace referencia al pasado, como por ejemplo, ¿cuál es el pretérito perfecto indefinido que nos dice del español? Como por ejemplo, cuando nosotros expresamos, yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, ¿verdad? Entonces se refiere a acciones que nosotros solíamos hacer en el pasado, pero que actualmente ya no suceden. Ahí es donde nosotros vamos a hacer uso del used to, ¿ok? Recuerde que significa solía. Como por ejemplo, aquí nos dice, solía cantar o cantaba, ¿ok? En un coro cuando era joven, ¿ok? Entonces, para expresar acciones pasadas. Ahora como la señora ya no es joven, ¿verdad? Ya está un poco de edad, ella ya no canta en dicho coro. Ahí es donde usamos I used to sing in a church when I was young. ¿Ok?
¿ok? Entonces, es que nos sirve para expresar acciones pasadas, pero que en el presente ya no las realizamos. También nos hablaba tanto de su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es aprender cómo usamos el used to en su forma afirmativa y negativa. También nos decía, por ejemplo, I didn't used to like gardening. I didn't used to like gardening. A mí no me solía gustar o gustarme o no me gustaba, ¿ok? Cualquiera de las dos formas nosotros podemos utilizar. A mí no solía gustarme la jardinería o a mí no me gustaba la jardinería, ¿ok? Entonces, muchas de las veces quizá en el español no hacemos tanto uso de este solía, sino que a mí no me solía gustar inglés o a mí no me gustaba inglés, ¿ok? Entonces, podemos utilizarlo cualquiera de estas dos formas, ¿ok? En sí nos hablaba también el video de su parte o de su estructura gramatical, tanto en su parte afirmativa y negativa. Vamos a recordarla una vez más. Nos decía que nosotros para hacer uso del used to o formar expresiones o expresar, primero nosotros debemos de utilizar un sujeto, que ya sabemos nosotros de los sujetos cuáles pueden ser. Nombres, pronombres o sustantivos, ¿ok? A más de eso nos dice vamos a usar el used to, como si estuviéramos hablando del verbo usar pero en pasado, más el infinitivo o precedido por la preposición to. Pero a su vez utilizamos el verbo que va a demostrar la acción en infinitivo. ¿Okay? Los verbos que vamos a demostrar o va a demostrar la acción o de lo que ya no solemos hacer, lo vamos a utilizar en infinitivo, ¿ok? En presente simple incluso, que también lo debe de conocer de esa forma. Entonces, ¿qué nos dice? Por ejemplo, Samuel solía jugar al baloncesto cuando estaba en la escuela, ¿ok? Cuando nosotros vamos a expresar algún tipo de acción, también podemos hacer uso de esta preposición que es when, cuando, ¿ok? Cuando yo estaba en Loja, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo era pequeña, cuando yo era una niña, ¿ok? Entonces este es cuando usted va a expresar otra acción. Entonces ahí es donde hacemos uso. El sujeto que sería Samuel, más el verbo modal que nos dice el used to, más el verbo que demuestra la acción, que en este caso es playing, y en sí el complemento que vamos a dar el sentido a la oración. Samuel used to play basketball when he was at school. Samuel solía jugar basketball cuando él era o él estaba. Recuerden que el pasado de was era o estaba. Estamos hablando del pasado del verbo ser o estar. Estaba en la escuela. ¿Ok? Entonces tenga muy en cuenta su estructura para la parte afirmativa. ¿Qué más podríamos expresar? Sujetos. I used to. Yo solía. ¿Qué podríamos decir? Yo solía practice. I used to practice basketball when I was child or when I was girl. Yo solía practicar basketball cuando era una niña. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos utilizar o hacer uso del used to en su forma afirmativa. Pero en su parte negativa, ¿qué nos decía? De la misma forma utilizamos el sujeto más el auxiliar de pasado, ¿ok? El auxiliar de negación del pasado, que usted también ya lo reconoce, el didn't,
¿Ya? Por ahí Mariela también nos mencionó que al momento que hacemos uso de las dos estructuras, tanto para la parte afirmativa como negativa, en la parte negativa, como usted puede observar, ya no usamos used, sino solo use. ¿Ok? ¿Por qué será? Porque ya estamos haciendo uso del auxiliar de negación. ¿Ok? Que esto ya le da sentido a la oración que es pasado negativo. ¿Ok? Entonces, para la parte afirmativa, used to, y para la parte negativa, didn't use to. Igualmente, el verbo que demuestra la acción en infinitivo. Este no va a cambiar, tanto en la parte afirmativa como negativa. Solo el uso del verbo modal used to. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Él, se sobreentiende que es él, ¿verdad? Él no solía estudiar antes de un examen, pero ahora sí. ¿Ok? He didn't used to study before an exam, but now he doesn't. ¿Ok? Él no solía estudiar antes de un examen, pero ahora él lo hace. ¿Ok? Entonces recuerde usted que cuando hacemos uso del used to, nos sirve para expresar acciones del pasado que quizá en el presente ya no se realizan. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿cómo utilizamos el used to? Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Please, give me, Carmita, read please the first example. Ya, a ver, dice, uy, es que se ve como borroso, o es mi internet. ¿Se está viendo borroso? Sí, se ve borroso. A ver, ¿y por qué no me dicen? Ok, ahí. ¿O sigue igual? Ahí ya está un poco mejor. Ya, ok, continue please. Dice, we used to go to the beach every summer when I was young. Cuando era joven solíamos ir a la playa cada verano. Ok, muy bien. We used to go to the beach every summer when I was young. Cuando era joven solíamos ir a la playa cada verano. Entonces, como usted puede escuchar y puede observar, hacemos uso para acciones pasadas. Puede que ahora, dice cuando era joven, ahora ya no realizan este tipo de acción de ir a la playa. ¿Ok? The next, please, read, Mariela, thank you. Listen, se volvió a ver borroso. A ver, ¿será mi internet? ¿Qué estará pasando? ¿Ya? ¿O sigue igual? ¿Ya está mejor ahí? Sí, dice. Ok. He used to smoke a pack of cigarettes a day, but he kissed last year. Solía fumar un paquete de cigarrillos al día, pero lo dejó el año pasado. Ok, ¿verdad? Esto es lo que solía hacer él. He used to. Okay, remember the pronunciation. Used to smoke a pack of cigarettes a day, but he quit last year. Solía fumar un paquete de cigarrillos al día, pero lo dejó el año pasado. Cuando nosotros vamos a hacer uso de una siguiente acción, siempre va a estar precedida en el pasado, ¿ok? Dejó, estudió, trabajó, ¿ok? Next, please read, señorita Mejía. There used to be a great restaurant here, but it closed a few years ago. Okay, ago. Había un buen restaurante aquí, pero cerró hace unos años.
Okay, thank you. There used to be a great restaurant here, but it is closed a few years ago. Había un buen restaurante aquí, pero, ¿verdad? La segunda acción que está demostrando. Pero cerró hace unos años. Few, hace unos, ¿ok? Hace unos años. The next, read please, Edison. Ahí ya se puso borroso otra vez, dice. Ay, creo que es mi internet, chicos. Ya, ahí. Ya, ahí sí, ahí sí. Ok, A ver, change. I didn't used to like mushrooms, creo que es. But now I do. Antes no me gustaban las setas, pero ahora sí. Ok, muy bien. I didn't used to like mushroom, but now I do. Antes no me gustaban las setas o los mushrooms, ok, setas, creo que está hablando de algunas, ¿cómo les podría explicar? Grupos, pero ahora sí, dice, ok. And finally, read please, señorita, se me fue su nombre, Castro. La comida no solía ser tan cara. Ok. ¿Cuándo vamos a hablar también de algún objeto, verdad? Que en el pasado era una cosa y ahora ya no. ¿Qué podríamos decir? The food didn't used to be so expensive. La comida no solía ser tan cara. Pero ahora, hoy en día, sí está muy cara, ¿verdad? O con un sinnúmero de otras, podríamos decir, de otros objetos que han cambiado hacia el presente. No se recuerden, chicos, al momento que utilizamos el used to, tanto en su forma afirmativa o negativa, o nos sirve para expresar acciones que antes ustedes realizaban, pero ahora ya no. Así que vayan recordando qué acción ustedes realizaban antes, pero ahora ya no. Puede ser que algunos dibujaban, ahora ya no. A otros solían comer algún tipo de comida, ahora ya no. ¿Ok? Entonces, algún deporte que realizaban o alguna acción. Recuerden la parte afirmativa y negativa. En la parte afirmativa siempre vale user más precedida del to, el verbo en infinitivo. ¿Ok? Pero cuando hacemos uso de la parte de negación para decir yo no solía cantar o yo no solía estudiar. Yo no solía estudiar para las pruebas de inglés. I didn't used to study for the English test. Okay, yo no solía estudiar para las pruebas de inglés, pero ahora ya me toca, ¿verdad? Ok, entonces de esa forma utilizamos el used to. Continue. Ok, ahora sí vamos a practicar haciendo algunos ejercicios con respecto al used to. The first sentence, ¿qué nos dice? Ahora que estamos hablando de la pandemia que está, podríamos decirlo, más cada día esta expansión del virus, vamos a trabajar ciertas actividades, incluso con respecto a este tema, ¿ya? Primera oración, ¿qué nos dice? El mundo solía estar en paz antes de la pandemia, ¿ya? ¿Cómo decimos el mundo? Vamos a pasar estas oraciones al inglés. Me van a ayudar ustedes, ¿ok? Entre todos. El mundo solía estar en paz. ¿Cómo nos quedaría? The world. Muy bien, the world. Excellent. Used to. Eso, used to. Estar. ¿Cuál será este verbo estar? ¿Quién recuerda? Todos debemos de recordar. Es el primer verbo que estudiamos. ¿Cuál sería? To be was were. ¿Será? El mundo solía estar en paz. Estar, el verbo ser o estar. ¿Cuál es el verbo ser o estar? Be. Be, ¿verdad?
Be. Por ahí me dijo Carmita was were. Sí, está muy bien, pero ese es el verbo en pasado. Recuerde que cuando hacemos uso del used to, el verbo que demuestra la acción siempre va a ir en infinitivo. En este caso, be, el verbo ser o estar. Ok, muy bien. The word used to be podría ser o used to be. En paz, ¿cómo decimos paz? In pace. In pace, muy bien. In pace. Antes. ¿Cómo decimos antes? Before. Before, muy bien. Antes de la pandemia. De Muy bien. De pandemic. Ok, ¿sí ven? Ya hemos trabajado incluso haciendo referencia de lo que estamos pasando hoy en día. The next. Los niños solían estudiar en los colegios antes de que el virus llegue. Ok. Aquí estamos haciendo uso de un pasado y también de un presente. ¿Cómo nos quedaría? Aquí me ayuda, por favor, o entre todos nos ayudamos. Vamos, ¿cómo The quedaría? Children used to. The child o the children, ok. Los niños solían. ¿Cuál es este solían? Used Muy to. bien, el mismo. Used to. Study. Los niños solían estudiar en los colegios. Sería in the school. Esto ya se sabe usted. In the school, in the high school. Ya. Antes de que el virus llegue. ¿Cómo sería este antes? Before. Before, muy bien. Before. Como decimos virus, se escribe igual virus. Antes de que el virus llegue, el verbo llegar, ¿cuál será? Arrive. Arrive, muy bien. Arrive. Recuerde que estamos hablando de un prácticamente, no sé qué decirle, no sé, es un animal, no sé qué será, pero es el virus, estamos hablando del pronombre it, sería para objetos o animales. No nos olvidemos de las reglas de las terceras personas, ¿ok? Arise, ¿ok? Presente. The child used to study in the school before the virus arrived. ¿Ok? Muy bien, the next. Las personas no solían usar mascarillas todos los días. ¿Cómo nos quedaría? The people didn't. People used to. Se nos acaba, chicos, el tiempo, nos volvemos a conectar, ¿ok? People used to. Listen, nobody didn't. Eso, muy bien. Negación. Excellent. Didn't. Didn't. Used to. Yes or no? Continue. Where. Ya. Max No nos olvidemos que aquí el verbo solo es use. Used to use the mask. Ok, no solía usar mascarillas every day. Ok. This is all, guys. Please, se conectan para terminar el último ejercicio.